estas características alargadas, etcétera. Ahora, la cirugía laparoscópica en general tiene bastantes ventajas versus la cirugía convencional, ¿no? Principalmente ¿en qué? En las incisiones, en el tamaño de incisiones. A menos incisiones, más o menos complicaciones, más o menos eventraciones, más o menos infecciones, más o menos sangrado. Entonces tiene una serie de ventajas que principalmente todo se va a regir por dinero. Entonces el paciente se va a reincorporar a su vida laboral más rápido. Entonces las empresas, el Estado va a pagar menos por esos días de descanso médico, por un lado. Por otro lado, la salud del paciente se reincorpora con menos complicaciones, como han visto ustedes. Vamos a hablar acerca de la colecistectomía laparoscópica. Históricamente esta fue el primer tipo de cirugía laparoscópica que se realizó y las pinzas son las que ustedes están viendo. Tienen esta característica de un cuerpo largo porque va a ingresar por incisiones pequeñas en unas zonas alejadas de anatomía. Primero hablamos de una de ellas y luego vemos la aplicación exacta. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita a la pinza. Esta pinza de laparoscopía se llama Maryland, como el estado de Estados Unidos, Maryland. Si ustedes ven el extremo, tiene un extremo semejante a la pinza. Porque finalmente esta es una variante de la técnica, porque el que sabe técnica quirúrgica clásica va a poder con un poquito de práctica, no mucho, lo que importa son los conceptos básicos. Entonces, esta pinza Kelly tiene un análogo en la pinza Maryland. Por lo tanto, esta pinza Maryland, que se coge igual que el otro, se coge, ahora sí, el segundo y el tercer y cuarto dedo va a estar en el anillo posterior y el primer dedo va a estar en el anillo anterior, dependiendo si es superior o inferior. Entonces va a ser esta apertura. Esta pinza Maryland, por lo tanto, va a servir para si tiene un análogo a la Kelly, ¿para qué va a servir? Compresión, bueno, hemostasia en algunos casos va a sostener un vaso, pero principalmente si yo entro y voy a abrir la pinza, entro y abro y acá abro para disección, ¿no? Entonces yo voy a entrar a un tejido y voy a comenzar ingreso y abro para separar el tejido. Entonces va a tener una principal función de disección. Aquí ya no tanto hemostasia porque vamos a trabajar primero vasos pequeños. Ahora, esta es la pinza Maryland cuya principal función es la disección. Algunas veces hemostasia cuando tenemos un vasito sangrante, entonces lo pinzamos mientras otro está cauterizando, ligando, etc. Pero casi siempre es para disección, para las más usadas. Luego tenemos las pinzas de prección, que también sirve para presentación, que son las pinzas Grasper, G-R-A-S-P-E-R, Grasper. Entonces estas pinzas Grasper, miren los dos extremos, estas pinzas Grasper van a servir para tracción. En este caso de vesícula, colecistectomía laparoscópica, yo voy a traccionar, puede ser el fondo de la vesícula, y lo voy a levantar para presentar. Siempre toda la finalidad es presentación, corte y disección. Entonces yo voy a traccionar. La diferencia entre esta pinza Grasper atraumática, porque miren las mandíbulas son completamente traumáticas, y a esta otra pinza Grasper traumática, que es la pinza cocodrilo. Y se acaba de malograr el cocodrilo. Tiene unas mandíbulas, tiene unas mandíbulas que son traumáticas, porque cortan. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que esta Grasper puede traccionar y puede jalar, pero a diferencia de la pinza Grasper traumática que tiene unos dientes. Esta Grasper con dientes casi nunca se usa porque desgarra las vesículas y las rompe, lo que sea, peor intestino. La más usada es esta, la pinza Grasper atraumática, vulgarmente se le conoce como pico de pato por su semejanza, pero eso no es un término técnico, pero esta es la pinza Grasper atraumática. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para tracción y para presentación. Tracciona y presenta. Seguimos. En el instrumental quirúrgico tenemos, también hay una tijera. Buena voz. Ya, bien. Entonces el doctor ha logrado arreglar este aparato. Miren las mandíbulas, los
los extremos de la pinza es ¿Cuánto completamente traumática. Es completamente traumática y la puede romper. Grasper traumática, Grasper atraumática. Así no se olvida. Grasper traumática. Pongan dedito muy bien. Entonces, como cocodrilo, acuérdate del animal. Así es, se le llama, si a este se le llama pico de pato, a este se le llama cocodrilo, vulgarmente. ¿En qué caso usaríamos esto? Pinza traumática de tracción. Por ejemplo, si la vesícula fuera ¿qué? Más gruesa, más dura, más blanda, más delgada, Más dura, más más gruesa, gruesa, más indurada, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedad de muchos meses, que se llama una colecistitis crónica y que de rato en rato le viene un dolor intenso, reagudizar, la pared de la vesícula ya se gruesa, porque el tamaño, el diámetro de la pared vesicular, ¿cuánto es, alumno? 5 milímetros, 4. ¿De acuerdo? Pared 15 milímetros. Pared de la vesícula, ¿cuánto mide normalmente? Tu compañera dice 4, tu compañero dice 15. Pared, grosor de la pared. Entonces, normalmente de 2 a 3, con un límite máximo de 4, que de 2 a 3 debería ser. Si ya vemos por ecografía de que la pared tiene 5 milímetros para arriba en algunos casos, entonces podemos usar esta pinza traumática, ¿no? ¿En vesículas de porcelana? En porcelana pudiera ser, aunque las vesículas en porcelana casi por la paroscopía no tienen mucho éxito y son la principal causa de conversiones, la cirugía a cielo abierto, cirugía convencional. Entonces, si ya tenemos las pinzas, que han visto la Grasper y la Merila, ahora tenemos el otro instrumental que es el trocar. ¿El qué? Trocar, que van a servir de ingreso. Ahorita vamos a ir a los pasos. Entonces, el trocar, tenemos la parte del punzón, que por su mismo nombre lo dice, el punzón, y esta parte del trocar, que es, este no es, acá lo tenemos, ahí está. Y aquí, sí, este está descartado. Además, tus compañeros lo acabaron de madurar. Sí, verdad. El punzón atraviesa la otra parte del trocar para ingresar a cavidad. Hay trocars retráctiles y no retráctiles. Este es un trocar retráctil, porque una vez que ingresa, solamente al momento, ¿cómo se usa? ¿Despresionar? Así es, se usa más o menos así empuñándolo. En primer lugar, el cirujano principal, una de las técnicas más usadas, se coloca en el lado izquierdo. Yo soy cirujano principal y puedo levantar o con la mano o con una pinza de campo y a través de una incisión de 10 milímetros en el ombligo, que siempre es el primer puerto, o al menos casi siempre, levanto con pinza de campo con mano, personalmente nunca pongo pinza de campo no con la mano, ingreso a través del ombligo y hago una presión intensa. Ingreso y se ha retraído, ¿lo vieron? Es retráctil. Solamente cuando se retrae, una vez que atraviesa un tejido fuerte. ¿Qué tejido fuerte tendría que atravesar acá? Estoy en pared abdominal, he pasado piel, ¿qué más? Aponeurosis. Una vez que pasa la aponeurosis se retrae. Al menos debería ser así, porque si sigue el punzón se va a perforar todo lo que hay abajo, ¿no? Intestinos. Y si tengo una técnica media rara, me puedo perforar hasta la aorta abdominal. Entonces, la orientación sí, claro, con muerte inmediata. Con muerte inmediata, una exsanguinación inmediata. Entonces, el punzón se orienta en esta posición, siempre en una orientación pélvica debería ser. Ingreso, y una vez que he ingresado con el trocar de 10 milímetros, permítame el otro, los dos. Tenemos el de 5 milímetros. ¿Este ya está abierto para que lo utilicen? ¿No? Ya. No, aquí está puesto. Entonces aquí son dos los trócares más conocidos. Permítame el otro. El de 10 y el de 5 milímetros, ¿no? Aquí tenemos, es por el diámetro 10 y 5 milímetros. Ahora, el de 10 milímetros va a servir principalmente para el primer puerto, que es el ombligo, y para el epigastrio. La colecistectomía se utiliza con 4 puertos o 4 incisiones, mayormente. Hay variaciones con más o menos, con menos puntos, pero los 4 puertos son los más conocidos. Casi siempre la técnica convencional es que el primer puerto del ombligo sea de 10 milímetros y el del epigastrio también sea de 10 milímetros. Y hay 2 puertos más, línea media clavicular, región paraumbilical, estamos en el flanco derecho, ingresa un puerto, y el otro es línea medio clavicular
hipocondrio o región subcostal derecha, entra el otro puerto. Entonces entran en orden. Una vez de que yo he colocado el primer puerto en el ombligo, entro con un laparoscopio, que es una estructura, una cámara videoendoscópica, pero que tiene una especie de tubo largo, inflexible, que va a perforar, va a atravesar el trocar de 10 y va a llegar, se supone, hasta una zona cercana en el hipocondrio derecho. Una vez que he ingresado, puedo ingresar el trocar del epigastro, que puede ser de 10 milímetros, y una vez que ingreso, ya coloco los otros trócares, ¿no? Puedo ingresar. Ahora, el orden es indistinto. Algunas técnicas dicen que este es el segundo puerto, tercer puerto, cuarto puerto. Depende de la práctica, de la habilidad del cirujano y la costumbre que tenga, pero siempre el primero va a ser el ombligo. Segundo, tercero, cuarto. Entonces, una vez que hemos ingresado, ya ahí sí ingresamos con las pinzas. Con las pinzas, ya sabemos que en el ombligo siempre va a estar la cámara. Permítame el otro trocar de 5, licenciada. Bien, entonces imaginemos que están en todos los puertos, están de 5, 10. Entonces, una vez que he ingresado, obviamente el paciente siempre está más bajo, porque no va a ser muy difícil. Y aquí tiene un espacio que sale como un cachito de metal que se va a conectar hacia el electrocauterio para una coagulación mono o bipolar. Ya para una coagulación bipolar, y ya no, como voy a estar con las manos ocupadas porque algunos cirujanos con 4 trócares manipulan los dos, el del hipocondrio derecho y el epigastro, con el pie voy a utilizar el electrocauterio para con un pedal voy a activar coagulación. Estoy operando con los dos, viendo el monitor, pie, 2 manos y visión ocupada. Una vez que se ha terminado de disecar, lo ideal es que primero se diseque, se ligue y se seccione la arteria cística y luego es el conducto cístico y luego se procede a retirar la vesícula. Se presume que estos dos fueron de 10, se presume. Entonces ya se ha retirado, se ha liberado la vesícula, viendo se ubica el cístico, conducto cístico que se ha ligado en la misma vesícula, y luego de eso sale la vesícula por cualquiera de estos dos puertos. Casi siempre sale por el ombligo o el epigastro, de todas maneras coinciden. Una vez de que ya tiene en mi pinza la vesícula, por cámara, por videocámara, vamos a ver que coincidan y que la punta de la pinza esté entregando la vesícula e ingrese, finalmente al interior todo ocurre en cavidad, ingrese con la vesícula en el extremo, todo eso al interior, y sale la vesícula, pero ya no por el trócar a la vez simultáneo se va retirando y me quedo a través del ombligo con la pinza y la vesícula, la punta de la Maryland y la vesícula. Una vez no sale mucho, saldrá medio centímetro, 1 centímetro. Una vez que ya está visible, con pinzas Kelly se cogen ambos lados de la vesícula, se libera la vesícula de la Maryland, se retira el instrumental, de preferencia solamente las pinzas, los trócares no se retiran hasta terminar la operación, porque en algunos casos al momento de extraer solamente la vesícula se rompe la vesícula, se caen los cálculos, es necesario de repente convertir o retirar algo que se ha caído, o de repente a verificar si ha habido sangrado o lesión de víscera hueca. Una vez que ya he retraído la vesícula y ya no hay trócar en el puerto 1, ya he sacado toda la vesícula, retiro recién todo el resto de instrumental y procedo al cierre de fascia en el puerto 1, de preferencia en el epigastro si es de 10, y luego ya se acaba la operación. Entonces, instrumental, tenemos las pinzas que hemos visto y los trócares. Los trócares vienen de 5, 10, 15 milímetros, pero para vesícula principalmente se utilizan de 5 y de 10 milímetros. ¿Cuántos son los puertos? En la técnica común, más usual, son 4 puertos. El primer puerto siempre es el umbilical. Las técnicas para hacer colecistectomía laparoscópica son 2. La técnica americana, donde el cirujano principal está en el lado izquierdo, con el paciente en decúbito supino o decúbito dorsal, y la técnica francesa, donde el cirujano está entre las piernas del paciente, con el paciente en litotomía, y el cirujano está en esta posición con ambas manos trabajando. En ambas técnicas ambas manos trabajan, pero esas son las 2, ¿ya? Hay ciertas ventajas y desventajas. Para la colecistectomía, una técnica práctica es la americana, pero para hernia hiatal por el impacto directo es la de litotomía. Lo importante es que recuerden que están estas dos. Si ustedes ven al cirujano principal a la izquierda en colecistectomía, esa es la técnica americana con el paciente en decúbito supino. Aparte de este instrumental hay como 10, 15 pinzas más
que básicamente, exacto, separadores, tijeras, Metzenbau, una que simula la mayo y un hook. Hay una pinza que tiene más o menos un diámetro de 5 milímetros, que más o menos tiene este diámetro. En el extremo, permítame la extractora, por favor. En el extremo tiene una especie, es delgado como la pinza anterior que les he mostrado, y en el extremo tiene como una L. Entonces digamos que simula algo así, pero con una pinza delgada. Esta es otra pinza que ahorita vamos a hablar. Pero la pinza hook específicamente es una pinza larga con un extremo de metal. Es algo así. Exactamente, como un ganchito. En el borde. Así es, en el borde. Y esta pinza hook va a estar conectada al cauterio, que igual se va a manejar con el pedal para cauterizar. Voy a cauterizar, por ejemplo, un tejido graso. La función del hook es primero engancha, como es una LL, esta no es L, engancha, piso, quema, ¿no? Entonces, engancha, piso, quema. Una cerosa. Por ejemplo, una cerosa, por ejemplo, tejido celular subcutáneo, por ejemplo, adherencias en pacientes con una colecistectomía de mucho tiempo, etc. Entonces, esa es la pinza hook o gancho, que es más delgada y que tiene un ganchito. Históricamente, el doctor Carbonell nos ha traído esta pinza, que es la pinza extractora de vesícula. Como ustedes lo ven, consiste en, se les ha dicho de que una forma de extraer la vesícula era por el ombligo, alineando las pinzas. Pero eso es cuando no se ha perforado la vesícula. Si se perfora la vesícula por maniobra, por manipulación, porque hay alguna complicación, hay que ingresar algo, una cubierta para la vesícula, y se ingresa con esta pinza. Esta es la extractora de vesícula, que viene colgando una especie de bolsita. Es látex finalmente, ¿no? Es una bolsita que todo esto se abre al interior. Como ustedes ven, la pinza entra, solo que está dañada, debería ser al momento de jalar, debería de retraer. Entonces, una vez que yo estoy al interior, recién se sale la pinza, con la bolsita se despliega y una de estas pinzas coloca la vesícula al interior y luego lo retraigo y ya está la bolsita bien ajustada para que no se me escape. Ahí es donde puedo proceder a retirarla, ¿no? Entonces, chicos, más o menos eso es. Lo de la paroscopía se les va a explicar como en la clase, sí. ¿Y el aire? El neumoperitoneo, que se realiza con CO2, hay que hacerlo a presión baja. Eso lo va a hablar el doctor Carbonell en la clase, entre 12 o 14. Y el neumoperitoneo, una vez que se ha hecho la incisión en el ombligo y se ha colocado el primer tropas, tiene por eso una especie de toma acá, una entrada en esta zona donde se coloca el cable de neumoperitoneo que va unido a una máquina que va insuflando. Se llama insuflador para que el abdomen